Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Continuando con nuestra programación, ahora vamos a desarrollar la actividad 4 respecto a la generación de información sobre la recolección de residuos sólidos municipales. Para el desarrollo de esta actividad voy a pedir a todos los participantes, a todos los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, que tengamos a la mano nuestra guía para poder entender mucho mejor todo el desarrollo de esta actividad, ¿no? Entonces, voy a apagar mi cámara para que nuestra señal sea mucho mejor y poder continuar con nuestra presentación. Muy bien. A ver, no quiere. Ya está. Muy bien, los temas que vamos a tratar, a ver si pedirles también a todos los funcionarios poder apagar nuestros micrófonos, por favor, para no interrumpir la presentación y que todos también estemos atentos, ¿no? Al desarrollo de esta y de las demás presentaciones. Muchas gracias. Bueno, en esta actividad vamos a ver 6 temas fundamentales. La primera, vamos a tocar consideraciones generales de la actividad. Como segundo tema, vamos a ver la importancia de la actividad 4. También, como tercer tema, vamos a ver todo el proceso de recolección y transporte de los residuos sólidos y sus etapas. Como cuarto punto, tenemos los medios de verificación y las fechas de cumplimiento de la actividad 4. Como quinto punto tenemos pasos a seguir para el cumplimiento de la actividad 4 y como último tema vamos a ver consideraciones finales. En el caso de consideraciones generales de la actividad 4, tenemos estas 4 consideraciones generales, ¿no? La primera, las municipalidades que participan de esta actividad, en este caso son las municipalidades de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E, ¿no? En realidad todas las municipalidades que participan de la meta 3. El puntaje... Pero de ya siguen nombre todos los días, ¿no? A ver, Magnet, a ver, disculpa. Señores funcionarios y funcionarias, agradeceré, por favor, por respeto a la sala, tener cuidado en el momento de ingresar, ¿no? Tener el micrófono silenciado para evitar cualquier interrupción a la expositora, ¿no? Porque si tenemos estas interrupciones, la ingeniera Magnet va a tener que correr porque tengan en cuenta que tenemos tiempos para cada exposición. Y esta presentación, esta actividad es nueva, así que les pido por favor tengan cuidado con los micrófonos y también con tener la cámara encendida. Muchísimas gracias. Adelante, Magnet. Muchas gracias, Lili. Bueno, vamos a continuar con la presentación. El puntaje relacionado al cumplimiento de esta actividad son 20 puntos para los tipos de municipalidades que habíamos mencionado, que son en realidad todas las que participan en la meta 3 del programa de incentivos. Respecto a los reportes, aquí sí vamos a ser muy precisos. Los reportes se tienen que realizar de forma mensual y estos reportes tienen que ser a través del aplicativo informático del programa de incentivos, ¿no? Todavía tenemos algunas consultas de algunos funcionarios de las municipalidades que dicen que les enviemos el correo de mesa de partes, que les enviemos cuál es la plataforma para reportar. Todos los reportes respecto a la meta 3 es a través del aplicativo informático del programa de incentivos 2021. También el MINAM realizará visitas de campo inopinadas a lo largo del año, las cuales tendrán carácter vinculante para el cumplimiento de la actividad. Cuando hablamos visitas inopinadas, eso quiere decir que, bueno, no se va a comunicar y estas van a ser, pues, unas visitas para verificar el cumplimiento de esta actividad. En cuanto a la importancia, esta actividad o con el desarrollo de esta actividad
vamos a poder generar información, la cual nos va a permitir planificar, dimensionar y optimizar, en este caso, la recolección y transporte de los residuos sólidos, ¿no? Y esto obviamente nos va a permitir reducir nuestros costos operativos, ¿no? Si tenemos optimizado nuestro servicio, lo que vamos a poder hacer es reducir nuestros costos operativos. En cuanto a la recolección y transporte de los residuos sólidos, bueno, en este caso es la operación de recolección de residuos sólidos, es la acción de recoger selectivamente los residuos sólidos para transportarlos y continuar con su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada, ¿no? El procedimiento para el desarrollo de la recolección y transporte involucra 3 etapas fundamentales, ¿no? Las que estamos viendo en pantalla. La primera etapa es la planificación, la segunda es la ejecución y la tercera etapa es el mantenimiento. En cuanto a la ejecución, aquí mencionar que la programación es parte de la planificación y consiste en establecer la frecuencia y el horario en el que se realiza la operación de recolección de residuos sólidos, ¿no? Acorde, en este caso, a lo definido en el plan de rutas de la municipalidad. Asimismo, se debe considerar la frecuencia mínima de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables, que debe ser 3 veces a la semana, mientras que la frecuencia de aprovechables es definida por la municipalidad, en este caso de acuerdo a su capacidad y recursos con la que se cuenta. En cuanto a los aspectos técnicos a tener en cuenta para la planificación de la recolección de residuos sólidos, contamos o tenemos 4 aspectos técnicos, ¿no? La primera es las características de la vía. Tenemos que verificar el estado, el sentido, la presencia de pendientes o calles estrechas, entre otros. También tenemos las características de las unidades vehiculares, en este caso las dimensiones, la capacidad, que es muy importante, el estado, entre otros, ¿no? También otro de los aspectos es el tamaño de las zonas y la cantidad de personal con la que se dispone, ¿no? Estos son los 4 aspectos fundamentales para una buena planificación de la recolección de residuos, ¿no? Que se debe tener en cuenta. En cuanto a las rutas de recolección, bueno, en este caso se debe tener en cuenta para el diseño de las rutas el artículo 30 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? En este artículo se establecen los criterios para el diseño de las rutas, que son las siguientes. El tipo de vía existente, criterios de tráfico vehicular y peatonal. El uso de suelo puede ser residencial, comercial, industrial, entre otras. La ubicación de fuentes de residuos sólidos municipales. Las zonas de difícil acceso o también presencia de barreras geográficas naturales o también pueden ser artificiales. Luego también especificaciones técnicas del equipamiento. Tenemos el tipo, el número y capacidad de las unidades vehiculares existentes y otras condiciones que permitan establecer un adecuado diseño de rutas, ¿no? Todos estos criterios las podemos encontrar o están establecidos en el artículo 30 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En cuanto a la ejecución, bueno, la ejecución de la recolección de residuos sólidos, de acuerdo al marco normativo y a otros criterios, en realidad es recomendable que este se lleve a cabo por la unidad vehicular detenida, ¿no? Pero sin embargo, con la finalidad de no obstaculizar la circulación en las vías de alto tránsito, la recolección se puede llevar a cabo con unidades vehiculares en movimiento, pero procurando no sobrepasar los 10 kilómetros por hora, ¿no?
Aquí es importante que ustedes puedan capacitar también a los operadores, a los choferes de estas unidades vehiculares, para que no puedan superar estos 10 kilómetros por hora, ¿no? En cuanto a la ejecución propiamente de la recolección de residuos, tenemos 4 metodologías, ¿no? La primera es la recolección de esquina o parada fija. En este caso, bueno, esta es la metodología más común y consiste en recoger los residuos sólidos en las esquinas de las calles o paradas previamente establecidas, ¿no? Para ello, la unidad vehicular anuncia la llegada y los usuarios acuden a entregar sus residuos. La otra metodología con la que se cuenta es la recolección de acera. No, en este caso, los operarios toman los recipientes con residuos sólidos que se encuentran en la acera, puede ser en la orilla de la vía o en las canastillas, que han sido colocados por los usuarios del servicio para después trasladarse hacia la unidad vehicular, ¿no? La otra metodología es la recolección puerta a puerta. En este caso, se lleva a cabo distribuyendo al personal operario en una misma calle o cada calle de las zonas de recolección, ¿no? En uno o dos frentes, todo recogiendo a la vez para dar una percepción de operatividad y mostrar la participación de los usuarios, ¿no? Esta recolección básicamente o usualmente se da para residuos sólidos valorizables en aquellas zonas donde la unidad vehicular no puede acceder o cuenta, perdón, cuando se hace uso de unidades no convencionales, ¿no? La otra metodología es la recolección con contenerización. En este caso pueden ser superficial o soterrada, pero aquí sí hacer una precisión, ¿no? Este tipo de recolección es recomendada para espacios netamente urbanos que hayan desarrollado buenas prácticas de manejo de residuos sólidos, urbanizaciones que cuenten con espacio para la colocación de contenedores y en los que la descarga no interrumpa el tránsito vehicular, ¿no? Entonces, esas son las 4 metodologías de recolección y ya en cada municipalidad, de acuerdo a su realidad, tiene una metodología o varias establecidas en su jurisdicción, ¿no? Luego también tenemos, en cuanto a las unidades vehiculares, tenemos unidades vehiculares convencionales, pero también tenemos unidades vehiculares no convencionales, ¿no? Dentro de las unidades vehiculares convencionales tenemos a los camiones compactadores, bueno, que son el tipo en realidad más común de unidades vehiculares para la recolección de residuos sólidos. Y bueno, su elección ya depende tanto de la capacidad de carga como de la capacidad de compactación, ¿no? Aquí mencionarles o recordarles también que en estos casos específicos de las compactadoras, hay unidades vehiculares disponibles de diferentes capacidades, ¿no? Tenemos de 3.4, de 4 toneladas, de 10 toneladas, ¿no? Las mismas, en el caso, por ejemplo, de 10 toneladas, que estamos hablando de 20 metros cúbicos, ¿no? Entonces, esto ya depende, como les había mencionado, tanto de la capacidad de carga como de la capacidad de compactación. Luego también tenemos los camiones barandas y los volquetes, que también son todavía utilizados para la recolección de residuos sólidos en muchos lugares. También tenemos los camiones para contenedores de gran capacidad y camiones similares, ¿no? Dentro de los vehículos, de las unidades vehiculares convencionales, las más comunes son las compactadoras, los camiones barandas y los volquetes, ¿no? En cuanto a las desventajas por tipo de unidad vehicular, en este caso los camiones barandas de doble carreta no son de fácil maniobra. Los camiones de plataforma o con baranda baja, en la imagen lo podemos ver perfectamente, en este caso hacen que los residuos sólidos se dispersen con el viento y con el movimiento de la unidad vehicular durante el transporte, ¿no? Porque son bajas.
Luego también tenemos los camiones madrinas, en este caso no son útiles, ya que demandan un elevado consumo de combustible y generan obstrucciones al tránsito vehicular, ¿no? Por el tamaño que tienen. Además de ello, bueno, incrementan el riesgo de accidentes, dado que no están diseñados para su tránsito en zonas residenciales. En cuanto a las unidades vehiculares no convencionales, tenemos a las unidades motorizadas y a las no motorizadas, ¿no? En cuanto a las motorizadas, bueno, tenemos en este caso a los triciclos, motofurgones, y en las unidades vehiculares no motorizadas tenemos a los triciclos a pedal y a las carretas jaladas por ascensores, ¿no? Muchos dirán, ¿todavía se da este tipo de recolección con estas unidades? En realidad sí, ¿no? En los lugares pequeños todavía se realiza la recolección con estas unidades vehiculares no motorizadas. Luego también tenemos, en el caso del mantenimiento, como habíamos mencionado, el procedimiento para el desarrollo de la recolección y transporte involucraba 3 etapas. La primera, que es la planificación, que ya la desarrollamos, la segunda, ejecución, y el tercero, o la tercera etapa, que es el mantenimiento, ¿no? Bueno, en este caso, el mantenimiento o el equipamiento y las herramientas utilizadas en la recolección de residuos sólidos requieren contar con un mantenimiento oportuno en los periodos y condiciones establecidas o que se establece en el fabricante. Dicho mantenimiento, bueno, debe ser debidamente programada por la municipalidad a fin de tomar las medidas preventivas que no afecten la prestación del servicio de limpieza pública. En muchas municipalidades todavía se espera que los vehículos se paren o se malogren para recién preocuparnos cómo se van a desarrollar estos mantenimientos, ¿no? Y en realidad no debe ser así. Ya se debe tener una programación de los mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Ya se tienen antecedentes de los años pasados y con esos antecedentes se puede hacer la proyección de estos mantenimientos, ¿no? Aquí también precisar que cuando el servicio de limpieza pública cuente con más de 5 unidades vehiculares, tanto para la recolección como para la distribución del personal, se requiere contar con maestranza o espacio destinado al mantenimiento de las unidades vehiculares, ¿no? Por ejemplo, yo aquí he visto muchas municipalidades que ya tienen estas áreas para los mantenimientos, en algunos casos las tienen implementadas, o en otros casos todavía faltan, ¿no? No solamente es tener el espacio, sino también es que este espacio esté debidamente implementado para estas acciones de mantenimiento. Además de ello, que el personal esté también pues, debidamente capacitados para que realice estas actividades, ¿no? Luego vamos a pasar, bueno, ya específicamente al cumplimiento de la actividad o a ver los medios de verificación y las fechas de cumplimiento de la actividad 4, ¿no? Este cuadro la podemos encontrar en nuestra guía y son los medios de verificación y las fechas de cumplimiento para la actividad 4. Aquí vamos a hacer una división de las actividades o de los medios de verificación en 3 hitos, ¿no? El primer hito, que es la presentación del diagnóstico de recolección del distrito de acuerdo al anexo 6, firmado por el responsable del área encargada de la gestión y manejo de residuos sólidos en formato PDF. Esta presentación de este medio de verificación, de este informe de diagnóstico, es hasta el 30 de abril de este año, como fecha de cumplimiento. Ese es el primer hito, ¿no? El segundo hito corresponde la presentación de 3 medios de verificación al 30 de julio de este año, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de presentar al 30 de julio? Los reportes de toneladas de residuos municipales recolectados durante los meses de abril a junio. Luego, la fecha de pesaje realizada de acuerdo al anexo 7 en formato PDF y la ficha de eficiencia del servicio de acuerdo al anexo 8 en formato PDF.
Como tercer hito, tenemos la presentación también de 3 medios de verificación, como fecha de cumplimiento al 31 de diciembre. Y en este caso, ¿qué es lo que debemos de presentar? Primero, los reportes de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados durante los meses de julio a diciembre. Como segundo medio de verificación, la ficha de pesaje realizada de acuerdo al anexo 7 en formato PDF y la ficha de eficiencia del servicio de acuerdo al anexo 8 en formato PDF, ¿no? Aquí podemos observar en las líneas entrecortadas de color rojo, tenemos las fechas de cumplimiento y también tenemos los puntajes específicos si nosotros enviamos y cumplimos con ese medio de verificación, ¿no? Al 31 de abril, si es que nosotros cumplimos con enviar el informe del diagnóstico, bueno, estaremos ganando 5 puntos. Para el segundo hito, que es al 30 de junio, si nosotros enviamos la información o los 3 medios de verificación, igual, ¿no? Estaríamos ganando 5 puntos. Y en el tercer hito, que es al 31 de diciembre, si cumplimos con reportar o enviar los 3 medios de verificación, en este caso estaríamos ganando los 10 puntos, ¿no? Esos son los medios de verificación, las fechas de cumplimiento y los puntajes ya establecidos. Aquí tenemos también el tema de los cumplimientos de la actividad 4, el nivel de cumplimiento de la actividad 4. Ya esto es en una línea de tiempo, ¿no? Hasta el 30 de abril, como plazo máximo, tenemos hasta el 30 de abril. También tenemos como el siguiente plazo máximo es hasta el 30 de julio. Y el siguiente plazo es hasta el 31 de diciembre del 2020. Son 3 plazos para esta actividad, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de presentar hasta el 30 de abril del 2021? Hasta el 30 de abril debemos de presentar el informe de diagnóstico de recolección del distrito. Esto de acuerdo al anexo 6. Si nosotros cumplimos con presentar este informe en el plazo establecido, bueno, estaremos ganando nuestros 5 puntos. Al 30 de julio, del 2021, ¿qué información o qué medios de verificación debemos de presentar? En este caso, los reportes de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados entre abril a junio, la ficha de pesaje de acuerdo al anexo 7 y la ficha de eficiencia del servicio de acuerdo al anexo 8, ¿no? Si cumplimos con presentar estos 3 medios de verificación, estaremos ganando 5 puntos. Aquí hacer una precisión, ¿no? Si bien es cierto, como plazo máximo de presentación estamos hablando hasta el 30 de julio del 2021, pero los reportes de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados se debe hacer de forma mensual, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no?, la información del mes de abril, ya debemos estar reportándolo la primera semana o los primeros días del mes de mayo. La información de las toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en el mes de mayo, deberíamos estar reportándolo a través del aplicativo los primeros días o la primera semana de junio y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. Ahora, como tercer hito tenemos hasta el 31 de diciembre como plazo máximo de presentación. En este caso, de la misma manera, tenemos que presentar los reportes de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados de julio a diciembre, la ficha de pesaje, de acuerdo a nuestro anexo 6 de nuestra guía, y la ficha de eficiencia del servicio de recolección, de acuerdo al anexo 8 de nuestra. Si nosotros cumplimos con presentar estos 3 medios de verificación, estaríamos ganando 10 puntos, ¿no? En este caso, vamos a ver los pasos a seguir para el cumplimiento de la actividad. Si nosotros tenemos a la mano nuestra guía, podemos observar que tenemos 7 pasos
a seguir para el cumplimiento de la actividad 4. La primera, o el primer paso, es la elaboración del diagnóstico de recolección de residuos sólidos municipales. La segunda es el registro diario de la cantidad de residuos sólidos municipales recolectados. La tercera es el monitoreo y control de la actividad de recolección de enero a junio. El cuarto paso es el análisis de la eficiencia del servicio de recolección. Como quinto paso tenemos el reporte de la cantidad de residuos sólidos municipales recolectados mensualmente entre abril y junio. En el paso 6 tenemos el monitoreo y control de la actividad de recolección de julio a diciembre. Y como paso 7 es el reporte de la cantidad de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados mensualmente entre julio y diciembre, ¿no? Por ejemplo, aquí también hemos tenido algunas consultas. Muchas municipalidades nos han dicho, pero el paso 3 y el paso 6 es lo mismo. En realidad, el desarrollo de la actividad sí es el mismo, pero corresponde a diferentes meses, ¿no? En el paso 3 es el monitoreo correspondiente de enero a junio, y en el paso 6 es el monitoreo correspondiente de julio a diciembre. De la misma manera, en el paso 5 y el paso 7, ¿no? La actividad o el desarrollo es la misma, pero sin embargo los reportes corresponden a diferentes meses, ¿no? El paso 5 es el reporte de la cantidad de residuos sólidos municipales recolectados correspondientes a abril a junio, y el paso 7 son los reportes correspondientes a los meses de julio a diciembre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podría parecer lo mismo, pero sin embargo corresponde a meses diferentes, ¿no? Luego tenemos el diagnóstico de la recolección de residuos sólidos. Esto de acuerdo, o el paso 1 es el diagnóstico de recolección de residuos sólidos. Esto de acuerdo al contenido de nuestro anexo C. Entonces, de aquí voy a volver a precisar a las municipalidades que por favor tengamos nuestra guía a la mano, ¿no? Entonces, todos aquellos que tienen su guía a la mano, nos vamos al anexo 6, porque el diagnóstico de recolección se tiene que elaborar de acuerdo al anexo 6 de nuestra guía. ¿Qué debe de contener en nuestro diagnóstico? Debe de contener el tipo de recolección, información del vehículo, en este caso tipo de vehículo, capacidad, código, relación de compactación y componentes del servicio de recolección, ¿no? La ruta, la unidad de recolección, la frecuencia de recolección, turno, horario, repaso y los planos, ¿no? Ese es el anexo 6, diagnóstico de recolección de residuos sólidos. Como hemos mencionado, se debe, en primer lugar, se debe especificar el tipo de recolección, ¿no? Puede ser, en este caso, dependiendo, ¿no? Qué tipo de servicio se brinda. Puede ser de manera directa. Si es de manera directa, eso quiere decir que lo realiza directamente la municipalidad con sus unidades y su personal, ¿no? Si es de manera terciarizada, en este caso se entiende que la municipalidad ha contratado a una empresa operadora para que realice el servicio. O también puede ser de manera mixta. Unas zonas la municipalidad y otras zonas la empresa operadora, ¿no? Entonces, en este punto se tiene que definir y se tiene que colocar qué tipo de recolección se realiza. En el segundo punto tenemos información respecto a las unidades vehiculares, ¿no? En este caso se debe consignar la información en el cuadro que se adjunta, ¿no? Y en este cuadro, ¿qué información vamos a llenar? Primero es el código de la unidad vehicular. Este código, de acuerdo al manejo interno de la municipalidad o información proporcionada por la empresa operadora. Aquí muchas municipalidades han consultado, ¿puedo poner la placa de mi unidad vehicular como código? Sí, si ustedes manejan de esa manera o lo han codificado de esa manera, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente. Como les había mencionado, esto es de acuerdo ya al manejo interno de la municipalidad, ¿no? O de la empresa operadora. Luego también
se tiene que colocar información respecto al tipo de vehículo, ¿no? Si es una compactadora, si es una baranda, si es un camión baranda, si es volquete u otras que utilice la municipalidad. Otra información que se debe de consignar en el segundo punto es la capacidad de la unidad vehicular, ¿no? En este caso corresponde al volumen que puede transportar el vehículo en su máxima capacidad de recepción expresada en metros cúbicos. Luego también tenemos información o tienen que consignar información respecto a la relación de compactación. Esto solamente, o esta información solamente corresponde a aquellas municipalidades que cuenten con compactadoras, ¿no? Y que utilicen un sistema de compactación. En este caso, o como les había mencionado, en el mercado pues hay una gran cantidad de modelos, de capacidades de estas compactadoras, ¿no? Pero sin embargo, el sistema de compactación, bueno, está relacionado a diferentes variables, ¿no? En este caso podría ser la compactación de esta unidad vehicular, no sé, ¿no? Dependiendo, puede ser de 2 a 1, de 3 a 1, de 4 a 1. Esta información, ustedes, o la relación de compactación, la van a encontrar en los documentos de la unidad vehicular. Pero si ustedes no cuentan con esta relación de compactación dentro de los documentos de la municipalidad, lo que pueden hacer es utilizar la relación de compactación de 3 a 1, ¿no? Porque muchas municipalidades sí han consultado, han indicado, pero se le entregó el vehículo a un chofer, pero perdió los documentos, o no sé, no se cuenta con esta información. Entonces lo que se está recomendando es para aquellas municipalidades que no cuenten con información relacionada a la relación de compactación, utilizar la 3 en 1. Luego también tenemos en el tercer punto componentes del servicio de recolección. Bueno, aquí se debe consignar información respecto a la ruta de recolección, esto también de acuerdo a la codificación que maneja el distrito. Luego también tenemos la unidad vehicular, también esta codificación es de acuerdo a la que se maneja en el distrito. La frecuencia, puede ser pues la frecuencia de recolección, puede ser diaria, interdiaria, semanal, otros, también se debe especificar en el cuadro. El turno de recolección puede ser mañana, tarde, noche, puede ser mañana y tarde, tarde y noche, eso también se debe indicar dentro de este cuadro. El horario de inicio y final y el repaso si la actividad se realiza para asegurar la recolección fuera del horario establecido, ¿no? Solo en ese caso. Si no tenemos esta actividad de repaso, simplemente lo dejamos en blanco. Luego tenemos, bueno, como paso 1, el informe. Como ya les habíamos mencionado, esto debe ser acorde al contenido mínimo señalado en el anexo 6 de la guía para el cumplimiento de la meta 3. Ya hemos visto la estructura mínima que debe de tener este informe, pero sin embargo aquí queríamos nuevamente recalcar, ¿no? Este informe debe tener esos tres capítulos, 3 temas, 3 ítems que hemos visto, pero también se deben adjuntar a este informe los planos de recolección, ¿no? Las que tengan. Muchas municipalidades nos han preguntado, pero yo no tengo un plano de recolección, entonces tenemos que elaborar, ¿no? Estos planos en realidad no tienen unas características específicas que nosotros estemos requiriendo, es de acuerdo a la información que ustedes manejan. Luego también este informe debe estar firmado por el responsable del área encargada de la gestión y manejo de residuos sólidos de la municipalidad. Aquí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? El año pasado, por ejemplo, muchos formatos fueron enviados sin la firma del responsable, ¿no? En muchos casos porque se vencían los plazos o por estar apurados, no lo sé,
muchos se olvidaron de firmar, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, hay que revisar bien la información antes de enviarla y esta debe estar debidamente firmada por el responsable del área de gestión y manejo de residuos. Luego esta información, una vez que nosotros tengamos ya todo el diagnóstico, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la estructura mínima del anexo 6, que ya tengamos nuestros planos, estas deben ser remitidas en formato PDF a través del aplicativo informático. ¿Hasta cuándo debo enviar este informe de diagnóstico de recolección de residuos municipales? Hasta el 30 de abril de este año, ¿no? No esperemos de la misma manera, ¿no? Si yo ya tengo mi diagnóstico antes del 30 de abril, puedo estar enviando. No necesariamente tiene que ser el 30 de abril, ¿no? La fecha es hasta el 30 de abril, pero si ustedes, por ejemplo, al 15 de abril, al 20 de abril, ya tienen el informe elaborado de acuerdo al contenido mínimo señalado en el anexo 6 de nuestra guía, pueden estar enviándolo en formato PDF a través del aplicativo informático. Muy bien. Luego, en el caso de los pasos 2, 5 y 7. En este caso, respecto al registro diario de la cantidad de residuos sólidos municipales recolectados y el reporte mensual. Nuevamente aquí, precisar por favor aquellos funcionarios que tienen a la mano la guía, nos vamos al anexo 10 de nuestra guía. En este caso, para lograr cuantificar la cantidad diaria de residuos sólidos que la municipalidad gestiona, en este caso se presentan dos tipologías, dos casos en una municipalidad en particular, ¿no? El primero es aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios de sus unidades vehiculares. Y la otra es aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección. Por favor, aquí ya cada municipalidad ya sabe entonces en qué caso está, ¿no? Si cuento con pesajes diarios, estoy en el caso 1, y si no cuento con pesajes diarios, estoy en el caso 2. Entonces, por favor, mucha atención. Nuevamente invitarlos a revisar el anexo 10 de nuestra guía. Aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección, ¿qué acciones van a desarrollar? Básicamente es la toma de datos, la sistematización de la información y el reporte a través del aplicativo. Pero aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección, ¿qué acciones van a realizar? La toma de datos, la sistematización de la información, la conversión y el reporte. ¿Por qué acá incluimos el tema de la conversión? Porque aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios van a obtener información en metros cúbicos. Y lo que vamos a hacer es convertir esos metros cúbicos en toneladas y reportar, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esa conversión? Utilizando nuestra densidad, ¿no? Entonces, por favor, aquí ya separemos, ¿no? Aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios y aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes. Vamos a ver primero aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección. Aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios, la obtención de la información va a ser en toneladas. Entonces, ¿qué van a hacer estas municipalidades que cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección? Lo habíamos mencionado. Primero, la toma de datos. En este caso, los pesos obtenidos por cada unidad de recolección, de acuerdo a las frecuencias del servicio, se colocan en los formatos semanales. Luego, se va a hacer la sistematización, en este caso, todos los registros en una base de datos para calcular el peso total, toneladas de residuos que la municipalidad ha recolectado. Y esa sistematización, por favor, es de acuerdo al anexo 10 de nuestra guía.
Una vez que ya tenemos sistematizada nuestra información, pasamos al reporte. Este reporte se realiza de forma mensual a través del aplicativo informático 2021 y los reportes son hasta el 30 de julio, la información correspondiente a la recolección de abril a junio, y al 31 de diciembre los reportes correspondientes a la recolección de julio a diciembre. Entonces, si yo tengo ya la información de los residuos que he recolectado de abril, no voy a esperar todavía a reportarlo al 30 de julio. La información correspondiente a lo recolectado en abril, puedo ya reportarlo en mayo, los primeros días de mayo o la primera semana de mayo. La información correspondiente a mayo, puedo reportarlo los primeros días de junio o la primera semana de junio. Y así sucesivamente. No esperemos hasta las fechas últimas de cumplimiento de los hitos. Puede haber muchas dificultades, ¿no? Pueden tener problemas con el internet, no sé, puede ser que su computadora se malogre, que no tengan fluido eléctrico, o simplemente que el aplicativo se sature y no les permita reportar. Entonces hay que tener mucho cuidado, o hay que prevenir el tema de los reportes, ¿no? Que sea con la anticipación, con la antelación, para que no tengan ningún inconveniente en cuanto al cumplimiento de esta actividad y de las demás, ¿no? Luego, para el registro diario de las cantidades de residuos, como les habíamos mencionado, vamos a utilizar el anexo 10 de nuestra guía, ¿no? En pantalla estamos viendo el formato de registro diario. En este caso, bueno, es aplicable a cada unidad de recolección con la que cuente la municipalidad, y bajo el supuesto de que la unidad solo recorre un distrito a la vez. Si la unidad realiza más de un recorrido, se deben sumar los pesos antes de colocarlos en el formato establecido. Bueno, luego se deben hallar los totales semanales y el total mensual, en este caso que sería el TI, de cada unidad de recolección, para finalmente sumar todos los pesos obtenidos del total de las unidades con la que trabaja la municipalidad, y hallar el total de toneladas de residuos sólidos municipales recolectados en un mes determinado, ¿no? Aquí les voy a mostrar yo no sé si me confirmas, por favor, si se ve el Sí se ve, formato. Magnet, si lo puedes ampliar un poquito. Ahí. A ver, déjame ver. Sí. Ya, muchas gracias. A ver, hemos visto o estamos viendo primero aquellas municipalidades que cuentan con pesaje diario, ¿no? Estas municipalidades que cuentan con pesajes diarios, como les había mencionado, la información que van a obtener es en toneladas. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro anexo 10, tenemos un registro diario de la recolección que vamos a realizar. Este es un formato que nosotros hemos elaborado en base a ese anexo 10. ¿Para qué? Para facilitar los reportes. Muchas municipalidades entendemos que por ser una actividad nueva, estamos todavía acoplándonos o revisando la información. Entonces, estos formatos que nosotros les vamos a proporcionar, les va a facilitar los reportes de las toneladas de residuos recolectados por el Servicio Municipal de Limpieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a llenar los datos de la municipalidad. A modo de ejemplo, yo he considerado a una municipalidad, que es la municipalidad de Huaraz.
Entonces voy a llenar los datos de la municipalidad. Primero el ubigeo, el departamento, la provincia, el distrito, nombre de la municipalidad, el nombre del responsable del llenado del formato, el cargo y el teléfono. Luego, como aquí podemos ver en color azul, la información que vamos a obtener es en toneladas y lo que vamos a modificar de acuerdo a los reportes que vamos a realizar es el mes de registro de información. A modo de ejemplo, bueno, yo estoy poniendo el mes de abril, que es con la que se inicia este reporte, pero ustedes pueden colocar, por ejemplo, el mes de mayo, ¿no? Si ustedes colocan aquí el mes de mayo, se entiende que este reporte es correspondiente al mes de mayo. Y automáticamente ese mes se va a cambiar en nuestra tablita que tenemos al lado, que es un resumen de la información que ustedes van a llenar en los reportes diarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo mayo, pero a modo de ejemplo va a ser correspondiente al mes de abril. Entonces, en nuestra tablita de resumen también se cambia el mes de abril, que sería el que vamos a reportar como ejemplo. Luego también tenemos que modificar el código de la unidad, ¿no? Hemos dicho que el código de la unidad es de acuerdo al manejo interno de la municipalidad o proporcionado por la empresa operadora. He visto por el chat que muchos preguntaban si puedo colocar la placa de mi unidad vehicular como código de... Sí, sí lo pueden hacer, eso ya depende del manejo interno de la municipalidad, ¿no? Ahora, sí, a modo de ejemplo yo he considerado este código, unidad vehicular 01HZ, porque he tomado como ejemplo Huaraz. Entonces, este es el código que yo he utilizado, ¿no? Ustedes pueden poner el código interno, pueden poner la placa, eso ya depende del manejo interno de la municipalidad. Entonces, yo ya coloqué mi código y tengo que colocar el periodo al que corresponde este reporte en semanas, ¿no? En el caso de abril, tenemos 5 semanas, que está dividido en 5 semanas, y el 1, la primera semana corresponde al 1 al 4 de abril, ¿no? Siendo el 1 el día jueves y el 4 el día domingo. En este caso específico, o para el caso del ejemplo, yo he considerado una compactadora que más o menos en su capacidad máxima tiene pues de 4 toneladas. Entonces he considerado que el día jueves recoge 4 toneladas, el día viernes 3.8, el día sábado 4 y el día domingo no realiza la recolección. Si la municipalidad realiza la recolección, simplemente le ponemos pues la cantidad que ha recolectado en ese día, ¿no? Si no, simplemente le ponemos 0 o simplemente lo dejamos también en blanco. No hay ningún problema. Estoy viendo por el chat también que muchos dicen, si yo solamente realizo la recolección 2 veces a la semana, ¿qué debo de hacer? En nuestro reporte por vehículo, porque este reporte es por vehículo, simplemente se pone 0 o se deja en blanco, ¿no? Si yo realizo la recolección 3 veces a la semana, solamente lleno información de los días que realizo la recolección. El resto de los días, nuevamente recalco, se pone 0 o se deja en blanco. Pero aquí muchos dirán, ya en su máxima capacidad, esta compactadora es de 4 toneladas, pero yo veo acá información, por ejemplo, en el día lunes, que son de 7.8, 8 toneladas. Qué raro, ¿verdad? En este caso, como les había explicado en la presentación, si nuestro vehículo recolector hace varios viajes, se tiene que sumar todos los viajes. Para el caso del ejemplo, yo he asumido que el día lunes, como no realiza la recolección el domingo, el día lunes pues tiene mayor cantidad de residuos por recolectar. Entonces yo he asumido que el día lunes ha realizado 2 viajes. Entonces estoy sumando 3.8, que es del primer viaje, y 4, que es la del segundo viaje. Si la compactadora realiza un viaje más, simplemente se tiene que sumar, ¿no? Se tiene que sumar todos los viajes que realiza en ese día nuestra unidad vehicular.
Luego, automáticamente este formato nos permite, o automáticamente se suma la cantidad de residuos que se han recolectado en la semana y finalmente se hace la sumatoria de los residuos sólidos que se han recolectado en el mes, ¿no? Que son 117.9 para esta unidad vehicular en este mes de abril. Ahora, en el caso del ejemplo, esta municipalidad, por ejemplo, tiene 6 unidades vehiculares. Entonces, lo que tengo que hacer es tener 6 cuadros, 6 reportes, porque cada cuadro que ustedes ven en pantalla es por unidad vehicular. Entonces, yo voy a tener datos de esta unidad vehicular, que es el 1, datos de la unidad vehicular 2, datos de la unidad vehicular 3, datos de la unidad vehicular 4 y datos de la unidad vehicular 5 y datos de la unidad vehicular 6, ¿no? Porque tengo 6 unidades vehiculares. Pero esta plantilla que nosotros les vamos a enviar tiene para 25 unidades vehiculares. Pero como solamente esta municipalidad tiene 6 unidades vehiculares, al resto simplemente le voy a poner no aplica, que es una NA, o lo voy a dejar en blanco, ¿no? Cuando yo hago o cuando yo coloco esa información, automáticamente en mi cuadro de resumen voy a tener los códigos de las unidades, porque solamente tengo 6 unidades vehiculares y la del resto no aplica, ¿no? Y voy a tener los datos de estas 6 unidades vehiculares, ¿no? Para la unidad vehicular 1, en el mes se han recolectado 117.9 toneladas, para el 2 117.7, para el 3 118 y así sucesivamente de mis 6 unidades vehiculares. Si ustedes solamente tienen una unidad vehicular, obviamente que estas 5 van a salir NA, que es no aplica, y solamente voy a tener un solo dato. Si yo tengo 20 unidades vehiculares, voy a llenar información de las 20 unidades vehiculares. Ahora, en este cuadro resumen, ¿qué se hace? ¿No? Se tiene la información por unidad vehicular por mes y se hace la sumatoria y se obtiene el total de toneladas recolectadas en el mes de abril. Y esta información es la que vamos a reportar a través de nuestro aplicativo informático. Entonces, para el mes de abril, esta municipalidad va a reportar que ha recolectado 706.3 toneladas para el mes de abril. Ahora, a mis reportes le voy a tener que adjuntar este formato. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a imprimir y al final del formato lo voy a firmar. ¿Quién lo va a firmar? El responsable del área de gestión y manejo de residuos. Entonces, todos los meses a partir de abril voy a realizar mis reportes mensuales y a esos reportes mensuales le voy a adjuntar este formato 10. Este formato 10 es de cada unidad vehicular y, bueno, la sumatoria, ¿no? De cada mes de cada unidad vehicular. Entonces, esa es la información respecto a los reportes mensuales de las toneladas de residuos sólidos recolectados. Estos reportes las tengo que hacer de abril a diciembre, todos los meses, de abril a diciembre. Muy bien. Entonces ya hemos indicado cómo van a ser las municipalidades que cuenten con pesajes diarios respecto al registro de la información y también al reporte mensual, ¿no? Ahora vamos a ver aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección. Como les habíamos mencionado, la obtención de información va a ser en metros cúbicos y lo que vamos a hacer es convertir estos metros cúbicos en toneladas. A ver,
¿Qué es lo que deben de hacer aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios? Primero es la toma de datos. En este caso, los volúmenes estimados por cada unidad de recolección, de acuerdo a las frecuencias del servicio, se colocan en los formatos semanales. En cuanto a la sistematización, bueno, en este caso van a tener que sistematizar todos los registros en una base de datos para calcular el volumen total, metros cúbicos, de los residuos sólidos que la municipalidad ha recolectado. Esta sistematización también se hace en el anexo 10 de nuestra guía. Pero en este caso específicamente la municipalidad lo que va a hacer es convertir estos metros cúbicos a toneladas. Y para ello va a hacer uso de la densidad estimada de los residuos, ¿no? Esta densidad la pueden encontrar en los estudios de caracterización de residuos sólidos de las municipalidades, o si no cuentan con un estudio de caracterización o un dato respecto a la densidad, lo que pueden hacer es utilizar una densidad teórica que les vamos a mostrar un poco más adelante. Una vez que se haya hecho la conversión de metros cúbicos a toneladas, básicamente lo que se hace es reportar a través del aplicativo informático, ¿no? El primer reporte es al 30 de julio. Este reporte corresponde a los residuos recolectados entre abril a junio. Nuevamente aquí, los reportes se tienen que hacer de forma mensual, ¿no? La información correspondiente al mes de abril tiene que ser reportado en mayo. Lo de mayo tiene que ser reportado los primeros días de junio o la primera semana de junio. Lo de junio tiene que ser reportado la primera semana o los primeros días de julio, y así sucesivamente. Luego tenemos al 31 de diciembre los reportes correspondientes a julio a diciembre, ¿no? De la misma manera, tiene que ser los reportes de forma mensual. No esperemos hasta el 31 de diciembre recién para reportar la información de julio a diciembre. Hagámoslo una vez terminado el mes, los primeros días o la primera semana del mes siguiente se tiene que ir reportando. ¿Qué es lo que deben de hacer o cómo se debe estimar el volumen de residuos sólidos para aquellas municipalidades que no cuenten con pesajes diarios? En este caso, lo que se debe de hacer es tener en cuenta la siguiente relación, ¿no? En este caso, se debe, o para obtener el volumen de residuos recolectados por unidad de recolección en un día determinado, se debe multiplicar el largo de la caja de la unidad de recolección en metros, el ancho de la caja de la unidad de recolección en metros, por el alto de la caja de la unidad de recolección en metros. ¿Ya? Esta es la relación que ustedes, o cómo deberían de realizar la estimación diaria del volumen de residuos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en pantalla, es una compactadora. Entonces, para hallar el volumen de residuos recolectados, tenemos que multiplicar el largo, el ancho y el alto de nuestra caja de unidad de recolección. Ahora, si nosotros contamos con un sistema de compactación, por ejemplo, una compactadora, lo que vamos a hacer es multiplicar para hallar el volumen de residuos recolectados. Tenemos que multiplicar el alto de la caja, el ancho de la caja, por el largo de la caja, ¿no? Por la relación de compactación. En este caso, como les había mencionado, la relación de compactación puede ser de 3:1, puede ser de 2:1, puede ser de 4:1, ¿no? Esa información la van a encontrar en los documentos de las compactadoras. Ahora, si la municipalidad no cuenta con esa información, lo que puede hacer es utilizar la relación de compactación de 3:1, ¿no? Que es la más, una de las compactadoras más comunes a nivel nacional. Entonces, nuevamente repetimos, ¿no? Para la estimación diaria del volumen de residuos, lo que debemos de hacer es multiplicar el largo, el ancho y el alto de la caja de la unidad de recolección. Pero si contamos con una compactadora o con un sistema de compactación,
A esto le vamos a multiplicar por la relación de compactación. Si mi relación de compactación es de 3 a 1, entonces voy a tener que multiplicar por el 3. Ese es el cuadro o el formato de registro diario de la cantidad de residuos recolectados. Este es básicamente, este formato lo encontramos en el anexo 10 de nuestra. Este formato es aplicable a cada unidad de recolección. O sea, si yo tengo 6 unidades de recolección, voy a tener 6 formatos de registro diario, con las que cuenta la municipalidad y bajo el supuesto de que la unidad solo recorre el distrito una sola vez. Si la unidad realiza más de un recorrido, se debe sumar los volúmenes antes de colocarlos en el formato, ¿no? Bueno, luego al final se debe hallar los totales semanales y el total mensual de cada unidad de recolección, ¿no? Para finalmente sumar todos los volúmenes obtenidos del total de unidades con la que trabaja la municipalidad y hallar la cantidad total de metros cúbicos de residuos sólidos recolectados en un mes en el distrito, ¿no? La cantidad total que nosotros vamos a hallar de la suma es en metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para convertir esta cantidad de metros cúbicos a tonelada? Básicamente es multiplicando por la densidad. Si nosotros multiplicamos nuestro volumen obtenido por nuestra densidad, vamos a hallar el total de toneladas de residuos municipales recolectados en un mes determinado, ¿no? En toneladas. Y este total de toneladas es la que vamos a reportar a través del aplicativo, ¿no? Los reportes son hasta el 30 de julio, la información correspondiente a abril a junio, y al 31 de diciembre la información correspondiente a julio a diciembre. Aquí también no esperemos pues último momento, ¿no? Terminado el mes, el mes siguiente, los primeros días o la primera semana, ya debemos estar haciendo los reportes. Por ejemplo, la del mes de abril, terminamos el mes de abril, los primeros días de mayo o la primera semana de mayo, ya debemos estar reportando, ¿no? Y así sucesivamente todos los meses. Ingeniera Magnet, disculpe, sí. Le quedan 15 minutos. Gracias, Jenny. Aquí también vamos a hacer un ejemplo. Ya. Por favor, Unix, si me confirma si se ve el formato. Sí se ve. Ya, perfecto. Este cuadro es similar al anterior respecto a aquellas municipalidades que cuentan con pesaje, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a llenar los datos de la municipalidad, que son las mismas del ejemplo anterior. Pero aquí, como les había mencionado, los datos que vamos a obtener es en metros cúbicos. Lo que vamos a hacer es convertirlas a toneladas y estas toneladas son las que vamos a reportar a través del aplicativo, ¿no? Para el caso del ejemplo, de la misma manera, vamos a hacer un reporte correspondiente al mes de abril. Y los códigos de la unidad vehicular, bueno, yo le he considerado este código, ustedes pueden considerar el código que manejan de manera interna, ¿no? O que si trabajan con una empresa operadora, es el código que les ha proporcionado esta empresa operadora, ¿no? He visto también por el chat que muchos preguntan si puede ser la placa. Sí, puede ser la placa. Eso en realidad ya es un tema interno de la municipalidad, ¿no? Igual, vamos a determinar las semanas. Estas semanas es obviamente para el mes de abril. Si nosotros reportamos la de mayo, las semanas van a cambiar. Si reportamos las de junio, y de la misma manera, ¿no? Tenemos que poner las semanas que corresponden al mes de reporte. Para este caso específico, hemos mencionado
que vamos a multiplicar, o para obtener el volumen de residuos recolectados, vamos a multiplicar el largo, el ancho y el alto de nuestra caja, ¿no? Yo, para el caso del ejemplo, estoy considerando que las 6 unidades vehiculares son compactadoras. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar el ancho de mi compactadora, que es 2, el alto de mi compactadora, de la caja de la compactadora, que es 2, por el largo de la compactadora, que es 3.75. Ahora, este largo obviamente va a cambiar por cada recorrido que haga por cada vuelta que haga la compactadora, ¿no? Entonces, eso va a variar y esta información la tienen que ustedes medir en campo, ¿no? Y tengo que multiplicar por mi relación de compactación. En este caso, o para el caso del ejemplo, estoy considerando que la relación de compactación es de 3:1, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por el 3. Si la relación de compactación de mi unidad es de 2:1, aquí tengo que poner 2. Si mi relación de compactación de mi unidad vehicular es de 4:1, aquí tengo que poner el número 4, ¿no? Entonces, automáticamente hago la multiplicación y este es el valor que yo voy a obtener por ese día, ¿no? Ese es los metros cúbicos de los recolectados, que sería 45 metros cúbicos. En el caso del día viernes, lo mismo, voy a multiplicar mi ancho de la caja de la unidad, el alto de la caja de la unidad, el largo para el segundo día ya no es 3.75, es 3, y por mi relación de compactación. Aquí, a modo de ejemplo, la municipalidad no realiza la recolección ni sábados ni domingos, entonces le pongo 0 o simplemente lo dejo en blanco. Aquí, por ejemplo, hay un dato que es diferente al resto, ¿verdad? Que es 85, 81. En este caso también hemos dicho, si es que nuestra unidad de recolección realiza varios viajes, tenemos que hacer la suma de todos los viajes. A modo de ejemplo, esta compactadora el día lunes, como no ha realizado recolección sábado, o no realiza sábado y domingo, el día lunes tiene pues una mayor cantidad de residuos por recolectar, entonces realiza 2 vueltas. De la misma manera, voy a multiplicar mi ancho, mi alto de la caja de la unidad de recolección por el largo de la caja de unidad de recolección, que sería 3.75, por la relación de compactación, que es 3, ¿no? Y como hace 2 vueltas, tengo que sumar nuevamente por el ancho, el alto y el largo de la caja de la unidad de recolección por la relación de compactación. Entonces, en este caso específicamente del día lunes, esta unidad ha hecho 2 viajes, ¿no? Por eso se está realizando la suma de los 2 viajes. Entonces, automáticamente voy a tener la suma de la cantidad de residuos recolectados en la semana y también la cantidad o el total recolectado por unidad. Recuerden que este cuadro es por unidad vehicular, no es por ruta, no es por zona, es por unidad vehicular. ¿No? Entonces, en el caso del ejemplo también, para el caso de municipalidades que no cuenten con pesajes diarios, también he considerado que esta municipalidad tiene 6 unidades vehiculares, entonces vamos a obtener en nuestro resumen los datos de las 6 unidades vehiculares, ¿no? Que básicamente son la suma del total recolectado por unidad al mes. Entonces, en nuestro resumen también se suma automáticamente y obtenemos el total de metros cúbicos recolectados al mes. Pero ¿qué habíamos mencionado? ¿No? Que tenemos que convertir estos metros cúbicos en toneladas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente multiplicando por nuestra densidad. Entonces, lo que hemos hecho aquí es multiplicar por la densidad. Esta densidad la vamos a obtener de nuestros estudios de caracterización de residuos sólidos, y si no contamos con una densidad, lo que vamos a hacer es utilizar esta densidad teórica que es de 500 kilogramos por metro cúbico.
¿no? Solamente para aquellas municipalidades que no cuenten con estudio de caracterización. Ahora, multiplicado el total de metros cúbicos recolectados por la densidad, lo que vamos a obtener es el total de toneladas recolectadas en el mes. Ya hemos hecho la conversión de metros cúbicos a toneladas y esta información es la que vamos a reportar a través del aplicativo informático. Ahora, yo ingreso al aplicativo, voy a reportar que en el mes de abril he recolectado 3.071 toneladas, 3.071 toneladas, y lo que voy a hacer es adjuntar esta ficha que estamos viendo, este formato que estamos viendo, a mi reporte. Simplemente lo que hago es, lo imprimo, al final lo va a firmar el responsable del área de gestión de residuos sólidos y adjunto a mi reporte mensual. Y de esta manera se va a obtener o se va a realizar el registro diario de todos los meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Recuerden que este formato, cada formato es por cada unidad vehicular. Si tengo una sola unidad vehicular, voy a tener un solo formato. Si tengo 20 unidades vehiculares, obviamente voy a tener 20 formatos, 20 reportes, 20 cuadros, ¿no? Y estos automáticamente se van a ir sumando en nuestro resumen, ¿no? Por ejemplo, para la unidad vehicular 3, el total de recolectado para esta unidad es 1.013. Entonces aquí vamos a tener en nuestro resumen 1.013, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Ya. Ahora vamos a pasar a los pasos 3 y 6, ¿no? Para esto también nuevamente los invito a revisar el anexo 7 de nuestra guía. En este caso, respecto a los pasos 3 y 6, que corresponde al monitoreo y control de la actividad de recolección, la municipalidad deberá realizar acciones de validación que permitan conocer la cantidad de residuos que se vienen recolectando en su jurisdicción. Van a realizar 2 pesajes anuales a través de una balanza autorizada. La primera va a ser entre enero a junio, que corresponde al primer semestre, y el segundo de julio a diciembre, que corresponde al segundo semestre, ¿no? Entonces, yo he hecho ya todos mis reportes, o sea, estoy haciendo mis reportes mensuales, pero tengo que escoger un día del primer semestre y otro día del segundo semestre, en la cual voy a tener que hacer la validación de la cantidad de residuos que se vienen recolectando. Y esta validación se va a hacer a través de una balanza autorizada. Pero aquí también vamos a tener 3 situaciones, ¿no? La primera es aquellas municipalidades que cuenten con pesajes diarios de la cantidad de residuos recolectados. El segundo caso es aquellas municipalidades que no cuentan con pesaje diario de la cantidad de residuos recolectados, pero tienen acceso a una balanza para que puedan pesar sus unidades de recolección. Y el tercer caso es las municipalidades que no cuentan con pesajes diarios de la cantidad de residuos recolectados y no tienen acceso a las balanzas que puedan pesar sus unidades de recolección, ¿no? Entonces, aquí también les pido que cada municipalidad o cada funcionario ya se esté imaginando o se esté direccionando al caso que corresponda, ¿no? De acuerdo a la realidad de la municipalidad. Puede ser caso 1, caso 2 o caso 3. O también puede ser, hemos tenido algunas consultas, puede ser caso 2 y caso 3 de manera conjunta, ¿no? A ver, aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios de la cantidad de residuos recolectados, en caso de las unidades de recolección de residuos municipales, sean pesados de manera diaria en infraestructuras de disposición final, rellenos sanitarios o estaciones de transferencia. La municipalidad deberá presentar los documentos de los pesajes realizados a través del aplicativo informático escaneados en formato PDF, concordantes con los reportes mensuales realizados, ¿no? En este caso, lo que se va a hacer o va a hacer la municipalidad, se va a hacer el pesaje diario, por ejemplo, a través de la balanza de los rellenos sanitarios,
Estas balanzas tienen un sistema en la cual se reportan los pesajes y te puede emitir unos documentos del pesaje que se ha realizado, ¿no? Entonces, ese reporte de este pesaje es la que ustedes van a adjuntar o van a remitir a través del aplicativo informático, ¿no? La que corresponde al primer semestre tienen que enviarlo hasta el 30 de julio y la del segundo semestre hasta el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, la municipalidad hace el pesaje, solicitan el reporte del pesaje y este pesaje es el que lo envían o lo adjuntan a través del aplicativo. Aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios, pero tienen acceso a una balanza, en este caso se deberá tener en cuenta el peso de la unidad de recolección tara y la carga peso bruto para determinar el peso total en toneladas de los residuos recolectados, ¿no? Utilizando en este caso la siguiente relación, ¿no? El peso total de los residuos recolectados por unidad específica es igual al peso de la unidad de recolección cargada con residuos sólidos menos el peso de la unidad de recolección básica, que sería la TAR. En este caso, lo que debería hacer la municipalidad es pesar 2 veces al año. O sea, en el primer semestre ustedes van a elegir un día donde van a hacer el pesaje y en el segundo semestre también ustedes van a elegir un día en la que van a hacer el pesaje, ¿no? Por ejemplo, en el primer semestre yo he elegido el mes de mayo donde voy a hacer mi pesaje. Pero no voy a hacer todo el mes de mayo, sino voy a elegir un día del mes de mayo. Por ejemplo, el día 15 voy a hacer mi pesaje a través de esta balanza. Entonces, esa boleta que ustedes obtienen de ese proceso de pesaje es la que tienen que reportar a través del aplicativo informático en formato PDF, ¿no? Igual, la que corresponde al primer semestre, para el caso del ejemplo en mayo, tienen que reportarlo hasta el 30 de julio, y la que corresponde al segundo semestre, tendrían que reportarlo hasta el 31 de diciembre. Y aquellas municipalidades que no cuentan con pesaje y no pueden acceder a una balanza, en este caso los residuos recolectados son descargados de la unidad de recolección y hacen uso de una balanza de piso de menor capacidad, ¿no? Utilizando en este caso la relación que sería el peso total de los residuos, que sería igual a la sumatoria de los pesos realizados en la balanza de piso, ¿no? Como vemos en la imagen, la municipalidad deberá pesar 2 veces al año. También no es todo el mes, sino es un día del mes que ustedes eligen. Hacen el pesaje de los residuos sólidos, presentan los documentos producto del pesaje diario en formato PDF y esto a través del aplicativo informático. Luego también tenemos la determinación de la eficiencia del servicio de recolección. Esto también es 2 veces al año. Esto lo van a realizar el mismo día que realizaron el monitoreo y control, ¿no? El primero entre enero a julio y el segundo entre agosto a diciembre. En este caso, para llenar los formatos de registro diario de la eficiencia del servicio de recolección, deberá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo primero es, en el caso de contar con rutas diferenciadas, se llenará un formato por cada ruta. Y si no se cuenta el segundo, y si no se cuenta y si solamente se cuenta con una sola ruta, en este caso se debe llenar un solo formato, ¿no? Que incluya la totalidad de las unidades de recolección existentes. Ese es el formato que debemos de llenar para el análisis de la eficiencia del servicio de recolección, ¿no? En este caso, la unidad de recolección, que todo va a ir de la mano, ¿no? Desde el informe de diagnóstico, tienen que utilizar siempre el mismo código de la unidad de recolección. Vamos a llenar la capacidad de la unidad de recolección, esto en toneladas para aquellas municipalidades que cuentan con pesajes diarios. Vamos a colocar la cantidad de residuos recolectados por cada viaje y vamos a obtener la eficiencia de la unidad de recolección, ¿no?
Luego vamos a obtener el promedio, en este caso el promedio de la eficiencia, que es la sumatoria de todas las eficiencias de cada unidad de recolección y de cada viaje. Y al final vamos a obtener la eficiencia acumulada. Esta eficiencia acumulada también es la sumatoria de todos los promedios de eficiencias que hemos obtenido por cada unidad de recolección. Luego, para aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios de sus unidades de recolección, en realidad es el mismo formato, sin embargo, aquí los datos que vamos a obtener o la información con la que vamos a trabajar es en metros cúbicos, y bueno, la eficiencia se va a obtener también en base a la cantidad de residuos recolectados, que sería en metros cúbicos, ¿no? Aquí para poder entender un poco mejor, ya para ir terminando. Bueno, aquí habíamos hablado de los reportes diarios y del formato que debemos de utilizar para estos reportes diarios. Aquí tenemos para aquellas municipalidades que no cuentan con pesaje, pero que sí tienen acceso a una balanza, ¿no? Habíamos indicado que ustedes van a tener que realizar o utilizar esta relación, ¿no? Que sería para obtener el peso total de residuos recolectados por cada unidad específica, tendríamos que restar el peso de la unidad de recolección cargada con residuos menos el peso de la unidad de recolección vacía, ¿no? Este formato también se las vamos a compartir para que ustedes hagan el reporte del pesaje, ¿no? En este caso ya tenemos automáticamente la resta entre la unidad cargada con residuos menos el peso de la unidad de recolección, ¿no? Pero a este formato lo que van a hacer ustedes es adjuntar, bueno, primero tiene que ser firmado por el responsable del área de gestión de residuos y se tiene que adjuntar la boleta obtenida del proceso de pesaje. Esto lo van a hacer 2 veces al año, una en el primer semestre y la otra en el segundo semestre. Entonces, por favor, aquí primero verificar que la balanza sea autorizada y también del proceso de pesaje deben solicitar las boletas para que puedan adjuntar a esta ficha de pesaje. Miren, si se dan cuenta, este ejemplo va en realidad del ejemplo anterior, ¿no? Que es para el caso de los reportes diarios. Para el caso del ejemplo habíamos indicado que teníamos 6 vehículos o que esta municipalidad tenía 6 vehículos. Si nosotros en el primer formato indicamos que tenemos 5 o 6 vehículos, automáticamente en los demás formatos se va a ir llenando estos vehículos, ¿no? O la información que ustedes remitan. Ahora, para aquellas municipalidades que no cuentan con pesajes diarios y tampoco tienen acceso a una balanza, lo que van a hacer es llenar este formato o esta ficha de pesaje, ¿no? Igual, datos de la municipalidad y aquí vamos a llenar la información de los pesos fraccionados que estamos realizando, ¿no? Como vamos a hacer la descarga de nuestros residuos, obviamente no vamos a poder pesar todos los residuos en bloque, sino de manera fraccionada, ¿no? Y estos datos, o el peso 1, peso 2, es ese valor, ¿no? De cada peso fraccionado o pequeño que nosotros vamos a realizar y automáticamente vamos a tener la sumatoria de todos los pesos de los residuos recolectados por unidad. Aquí también automáticamente ya se cargan las 6 unidades vehiculares para el caso del ejemplo. Pero aquí sí se va a tener que adjuntar como mínimo 2 fotografías del proceso de pesaje y estas fotografías tienen que estar fechadas y georreferenciadas, ¿no? Estas son para aquellas municipalidades que no cuentan con balanza y tampoco tienen acceso a una, ¿no? Luego, finalmente, tenemos la determinación de la eficiencia del servicio de recolección. En este caso, por ejemplo, para el caso del ejemplo yo había mencionado que el 15 de mayo he realizado mi pesaje en la balanza. Entonces, esta determinación de la eficiencia del servicio de recolección también tiene que ser del día, o la evaluación tiene que ser del día 15.
esta eficiencia es del mismo día que nosotros hemos hecho los pesajes en las balanzas, los mismos días. Entonces, bueno, aquí vamos a poner la fecha y vamos a poner la ruta. En el caso de la eficiencia del servicio de recolección, no es, o el formato no es por unidad vehicular, sino es por ruta. Automáticamente se van a cargar las unidades vehiculares y nosotros vamos a elegir qué unidad vehicular realiza la recolección en esta ruta A, por ejemplo, ¿no? Supongamos que solamente es la unidad vehicular 2 y la unidad vehicular 4. Para esta municipalidad, supongamos que solamente tiene 3 rutas. Entonces, la segunda ruta sería la ruta B. Y en esta ruta B solamente brinda el servicio la unidad de recolección 1, ¿no? En este caso solamente le pongo la 1. Y para mi ruta de recolección C, ya realiza la recolección, en este caso la unidad vehicular 5 y 6, ¿no? Entonces, esta determinación de la eficiencia es por ruta de recolección, ¿no? Entonces hay que determinar correctamente nuestras rutas y en base a ello vamos a determinar nuestra eficiencia de recolección. Bueno, esa es la determinación de la eficiencia de recolección. El análisis de la eficiencia igual se presentan las fichas de eficiencia, las que hemos visto, de acuerdo al contenido mínimo señalado en el anexo 8 de nuestra guía. Debe estar firmado por el responsable del área encargada y debe ser remitido en formato PDF a través del aplicativo, ¿no? La ficha correspondiente al primer semestre hasta el 30 de julio y la del segundo semestre el 31 de diciembre. Consideraciones finales. En este caso, como les había mencionado inicialmente, para la actividad 4 tenemos 3 hitos, ¿no? La primera es hasta el 30 de abril de 2021, para lo cual, o hasta esta fecha, tenemos plazo para presentar el informe de diagnóstico de recolección de acuerdo al anexo 6. Esta debe estar firmado por el responsable encargado de gestión y manejo de residuos sólidos en formato PDF. Nuestro segundo hito es hasta el 30 de julio del 2021, en la cual debemos de presentar los reportes de las toneladas de residuos municipales recolectados durante los meses de abril a junio, la ficha de pesaje realizada de acuerdo al anexo 7 en formato PDF y la ficha de eficiencia del servicio de acuerdo al anexo 8 en formato PDF, ¿no? Esto hasta el 30 de julio del 2021. Y como tercer hito tenemos al 31 de diciembre del 2021. Para esta fecha debemos de presentar los reportes de toneladas de residuos municipales recolectados durante los meses de julio a diciembre, la ficha de pesaje realizado de acuerdo al anexo 7 en formato PDF y la ficha de eficiencia del servicio de acuerdo al anexo 8 en formato PDF, ¿no? Recuerden que para el caso de los reportes no necesariamente tenemos que esperar hasta las fechas límites, sino tenemos que estar haciendo los reportes de forma mensual. Culminado el mes, los primeros días o la primera semana del mes siguiente, debemos de estar realizando los reportes de las toneladas de residuos recolectados. En el caso de otras consideraciones, recuerden por favor que toda información debe ser reportada en formato PDF, no en Word, no en Excel, no en otros archivos. Todo tiene que ser reportado reportado en formato PDF. Luego también aquí mencionarles que el peso máximo por archivo es de 20 megabytes, así es que hay que tener cuidado al momento de enviar información, porque si esta supera este peso máximo, no van a poder cargar la información. Entonces el peso máximo por archivo, ojo, es por archivo, es de 20 megabytes. Bueno, luego también todos los reportes se deberán realizar a través del aplicativo informático. No por correo, no por mesa de partes, no por otros medios. Todo es a través del aplicativo informático.
Y ya para terminar, bueno, aquí también esto es importante, ¿no? Si al momento de la evaluación se detecta que se ha presentado documentación fraudulenta o adulterada, inmediatamente la municipalidad será descalificada. Ojo, será descalificada y no continuará con la evaluación correspondiente y todavía, o sea, descalifican y se iniciarán las acciones legales que corresponden, ¿no? Luego, todas las actividades deberán realizarse teniendo en consideración la normativa actualizada dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, en este caso por el tema del COVID, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que cumplir con todos los lineamientos que nos indica en este caso el Ministerio de Salud y también el Ministerio del Ambiente a través de las guías, a través de los protocolos y otros documentos que hemos emitido, ¿no? Toda la información respecto a la meta y otras también, ustedes la van a poder encontrar en nuestro website, ¿no? El enlace que estamos viendo en pantalla, con ese enlace pueden ingresar, van a poder encontrar guías, manuales, presentaciones, los videos de capacitación, como les mencionaba, no solamente de la meta, sino de otros temas relacionados a la gestión y manejo de residuos, que les va a servir muchísimo para las labores diarias que ustedes realizan, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. He visto por el chat que hay muchas consultas. Yo sé que tienen muchas dudas porque, como les había mencionado, esta es una actividad nueva. Al finalizar todas las presentaciones, vamos a estar conversando respecto a estas preguntas que ustedes han realizado, ¿no? Muchas gracias por la atención y bueno, estoy atenta a sus consultas. Gracias, ingeniera Yunica. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniera Magnet. Sí, es verdad, hay una serie de consultas, ¿no? Bastantes consultas, y es entendible porque es una actividad nueva, ¿no?